Arabella Dashwood no había tenido la intención de espiar a su padre aquella fría tarde de marzo de 1851, pero la puerta entreabierta de su estudio en Dashwood Hall atrajo su atención mientras pasaba por el oscuro pasillo, y lo que vio a través de esa estrecha abertura se alojaría en su memoria como una astilla bajo la piel, pequeña pero imposible de ignorar. El estudio estaba iluminado solo por 2 lámparas de aceite que proyectaban sombras parpadeantes sobre el desvaído papel pintado, su luz apenas alcanzando los rincones de una habitación que una vez fue grandiosa, pero que ahora mostraba las sutiles señales de una familia en decadencia, y allí estaba sentado Sebastian Wentworth, el hombre al que llamaban el Duque de Hierro de Manchester por el imperio de acero que había construido de la nada. Sus ojos oscuros fijos en los documentos ante él, con una intensidad que hizo que Arabella se llevara la mano a la boca para ahogar el grito ahogado que subía por su garganta. Frente a él, su padre, Lord Edmund Dashwood, contaba billetes con dedos que temblaban ligeramente, no por la edad o la enfermedad, sino por una codicia apenas reprimida, e incluso desde su posición oculta, Arabella podía ver la denominación, podía calcular la asombrosa suma que cambiaba de manos. 50.000 libras, una fortuna astronómica, suficiente para salvar de la ruina a una docena de fincas como la suya. El señor Wentworth firmaba página tras página con precisión mecánica, la mandíbula tan apretada que Arabella podía ver el músculo saltar bajo su piel, y aunque cada trazo de su pluma parecía dolerle, su mano nunca vaciló, nunca dudó. Moviéndose sobre los documentos con la misma eficiencia despiadada que supuestamente había construido su imperio industrial. Su padre habló entonces, su voz con ese tono particular de satisfacción que Arabella había aprendido a temer, el sonido de un depredador que ha acorralado a su presa. 50.000 libras, dijo, sus palabras precisas a pesar del brandy que ella podía oler desde la puerta. Entiendes que esto no te compra nada más que mi silencio y cooperación, Wentworth. La chica no sabe nada, y así debe seguir siendo. Arabella sintió que el hielo se deslizaba por su columna ante esas palabras, la confusión inundándola en oleadas, porque qué chica, qué silencio, qué cooperación podría valer tal suma. La respuesta del señor Wentworth llegó con una voz como la grava, áspera y grave. Entiendo los términos perfectamente, Dashwood. Tendrás tu dinero, yo tendré lo que vine a buscar. El frío cálculo en esas palabras, la precisión profesional, le revolvió el estómago a Arabella, porque esto era claramente una transacción, otra de las interminables intrigas de su padre, quizás alguna asociación industrial u oportunidad de inversión que requería discreción, aunque no podía imaginar por qué debería involucrar a una chica. Se retiró antes de que ninguno de los hombres pudiera descubrir su presencia, su corazón martilleando contra sus costillas mientras se apretaba contra la pared del pasillo, las antiguas tablas del suelo misericordiosamente silenciosas bajo sus pies mientras regresaba a la parte principal de la casa. La lluvia azotaba las ventanas con renovada furia, como si el tiempo mismo reflejara la oscuridad de lo que había presenciado. Y Dashwood Hall se sentía más frío que nunca. Las habitaciones que ya no podían permitirse calentar adecuadamente parecían cerrarse a su alrededor. La cena de esa noche se celebró en el cavernoso comedor, un espacio destinado para 12 o más personas ahora ocupado por solo 3 figuras empequeñecidas por sus proporciones, y Arabella se sentó frente a su hermana menor, Lydia, que charlaba inocentemente sobre la novela que estaba leyendo, completamente ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Su padre entró tarde, con el rostro enrojecido por lo que Arabella reconoció como un triunfo apenas disimulado bajo un barniz de autoridad paterna, y tomó asiento en la cabecera de la mesa con el aire de un hombre a punto de hacer un pronunciamiento. Los sirvientes trajeron el primer plato, menos de los que había habido hacía 6 meses.
otra señal de su decadente fortuna, y Arabella se obligó a comer, aunque la comida le sabía a ceniza en la boca. Su padre esperó a que los sirvientes se retiraran antes de hablar, y cuando lo hizo, sus palabras cayeron como piedras en agua estancada. «Te casarás con Sir Thomas Morland el 15 de abril», dijo, dirigiéndose a Arabella como si estuviera discutiendo el clima. «Los arreglos están hechos. Tu opinión no es solicitada ni relevante». El color se desvaneció del rostro de Arabella tan rápidamente que se sintió mareada, su tenedor resonando contra su plato cuando su mano quedó sin fuerza, y miró a su padre con incredulidad, porque Sir Thomas Morland le sacaba 40 años, un hombre cuya reputación de crueldad hacia sus 2 esposas anteriores se susurraba en todos los salones del condado. «Padre, por favor», logró decir, su voz baja pero desesperada. «Sir Thomas me saca 40 años y su reputación...» No pudo terminar la frase, no pudo dar voz a las cosas terribles que había oído, pero la expresión de su padre se endureció hasta convertirse en algo cruel y satisfecho. «Su reputación», dijo, cortándola con la precisión de una cuchilla, «es la de un hombre rico que ha accedido a pasar por alto nuestras dificultades financieras. ¿Obedecerás? O la puesta de largo de Lidia nunca ocurrirá. De hecho, puedo asegurar que ninguna familia respetable la reciba jamás. ¿Me entiendes, hija?» La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos, afilada e inconfundible, y la mirada de Arabella voló hacia Lidia, que se había quedado muy quieta, sus ojos azules muy abiertos, con una comprensión incipiente. Su hermana solo tenía 16 años, inocente y dulce, con toda la vida por delante, y Arabella supo con una claridad repentina y terrible que su padre destruiría absolutamente las perspectivas de Lidia por despecho si ella se negaba. Sintió que la trampa se cerraba a su alrededor como barrotes de hierro, sintió que su futuro se estrechaba a un único camino oscuro, y se obligó a asentir, a aceptar este destino porque ¿qué opción tenía cuando la felicidad de Lidia, todo el futuro de Lidia, pendía de un hilo? El resto de la comida transcurrió en silencio, los únicos sonidos el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y la lluvia que seguía golpeando las ventanas, y la mente de Arabella seguía volviendo a la escena que había presenciado en el estudio de su padre, a Sebastian Wentworth firmando la entrega de 50.000 libras por algo que su padre llamó silencio y cooperación. Se preguntó si este matrimonio con Sir Thomas estaba de alguna manera conectado con esa transacción, si su padre había necesitado ese dinero para facilitar este arreglo, aunque el momento parecía incorrecto y los detalles no encajaban del todo. El señor Wentworth era un industrial, inmensamente rico pero de origen común, un hombre que se había abierto camino desde la nada para construir un imperio de acero que empleaba a miles. ¿Y qué podría querer de su padre más allá de quizás alguna ventaja comercial o conexión aristocrática? Esa noche, sola en su frío dormitorio con sus cortinas descoloridas y su alfombra raída, Arabella se paró junto a la ventana mirando los terrenos de Dashwood Hall, los jardines que una vez fueron hermosos, pero que ahora estaban descuidados por falta de fondos para mantenerlos, y sintió el peso de su jaula asentándose más firmemente a su alrededor. 3 semanas. Tenía 3 semanas antes de convertirse en Lady Morland, esposa de un hombre conocido por su crueldad, atada a un futuro que se extendía ante ella como una sentencia de prisión. Pensó de nuevo en el señor Wentworth, en la fría intensidad de sus ojos oscuros mientras firmaba documento tras documento, en la forma en que cada firma parecía dolerle incluso cuando su mano se movía con una precisión inquebrantable. Había algo en su expresión, algo que no podía nombrar, que parecía casi determinación, o quizás desesperación, como si se estuviera comprometiendo con algo terrible pero necesario. Las palabras de su padre resonaron en su memoria. La chica no sabe nada, y así debe seguir siendo. ¿Qué chica? ¿Qué secreto?
¿Qué silencio valía 50.000 libras? Arabella apoyó la frente contra el frío cristal y sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, aunque se negó a dejarlas caer porque llorar no lograría nada, y había aprendido años atrás que su padre se alimentaba de la debilidad como otros hombres se alimentaban de pan. La lluvia finalmente había cesado, dejando la noche clara y fría, las estrellas visibles más allá de su ventana como distantes puntos de luz en una oscuridad infinita, y se preguntó si en algún lugar ahí fuera había una vida que podría haber vivido, un futuro donde ella era más que un peón en las intrigas de su padre, más que una propiedad para ser trocada por el pago de deudas. Pero esa vida no era suya y nunca lo sería, y en 3 semanas caminaría por el pasillo de la iglesia del pueblo y se uniría a Sir Thomas Morland. Se sometería a cualquier crueldad que él ideara, sería lentamente quebrantada como lo habían sido sus esposas anteriores, todo para que Lidia pudiera tener su oportunidad de ser feliz. Era un sacrificio que Arabella haría de buen grado. Tenía que hacerlo de buen grado, porque proteger a su hermana era el único poder que le quedaba en un mundo donde cualquier otra elección le había sido arrebatada. No sabía entonces, de pie junto a esa ventana en la oscuridad, que la transacción que había presenciado en el estudio de su padre no era lo que imaginaba, que 50.000 libras no habían sido el pago por silencio comercial, sino por algo mucho más significativo, que Sebastian Wentworth no había estado llevando a cabo negociaciones comerciales, sino comprando aquello mismo que Arabella creía perdido para siempre, y que la fría intensidad en sus ojos no había sido codicia, sino la determinación de salvar a una mujer que nunca había conocido de un destino que él conocía demasiado bien. 3 días antes de que tuviera que caminar por el pasillo y unirse a Sir Thomas Morland, Arabella recibió una citación para el estudio de su padre, la misma habitación donde había presenciado esa misteriosa transacción semanas atrás, y subió las escaleras con un pavor resignado asentándose en su estómago como plomo porque asumió que esto sería otra conferencia sobre la obediencia conyugal, sobre los deberes que le debería a su nuevo esposo, sobre la necesidad de la sumisión y el silencio. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas, sin lavar con un brillo inesperado. La lluvia que los había atormentado durante semanas, finalmente dando paso a un pálido sol de marzo que iluminaba cada detalle ruinoso del declive de Dashwood Hall, las cortinas descoloridas y la alfombra gastada crudas bajo la luz implacable. Llamó una vez y entró sin esperar permiso, habiendo aprendido hace mucho tiempo que su padre veía tales cortesías como una debilidad, y lo que encontró dentro del estudio la hizo detenerse en seco en la puerta, con la respiración contenida en la garganta. Sebastian Wentworth estaba de pie junto a la ventana, su alta figura recortada contra la luz, e incluso de perfil reconoció la fría intensidad que había visto cuando firmó aquellos documentos, la misma precisión mecánica en la forma en que se mantenía perfectamente quieto. Su padre estaba sentado detrás de su escritorio, pero había algo mal en su postura, algo que nunca había visto antes en sus 24 años. Lord Edmund Dashwood estaba morado de rabia, con los puños tan apretados sobre el escritorio que sus nudillos se habían vuelto blancos, pero debajo de la ira había algo más, algo que parecía casi miedo, y Arabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque su padre nunca había tenido miedo de nada en su vida. El señor Wentworth se giró cuando ella entró, sus ojos oscuros encontrando los de ella con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada, pero se obligó a sostenerle la mirada porque no se acobardaría. Ya no cuando solo le quedaban 3 días de libertad antes de convertirse en propiedad de Sir Thomas. Sebastian habló primero, su voz con la misma cualidad grave que recordaba, pero ahora dirigida a ella en lugar de a su padre. Sir Thomas Morland no se casará con su hija Dashwood. Me he asegurado de ello. Ahora discutimos sus deudas, todas ellas que ahora están en mi poder.
Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua estancada, creando ondas que Arabella aún no podía comprender, y se aferró al respaldo de la silla más cercana para apoyarse, sus nudillos blanqueando contra la madera oscura. Su padre balbuceó, realmente balbuceó, su rostro adquiriendo un alarmante tono carmesí. «No tienes derecho», dijo, su voz estrangulada por una furia impotente. «Esto es extorsión. Esto es...» Pero Sebastián lo interrumpió con la precisión de una cuchilla, su tono frío y profesional, aunque sus manos permanecían entrelazadas detrás de su espalda, de una manera que sugería que estaba ocultando algo, algún temblor o debilidad que no quería que se observara. «Tengo todo el derecho», dijo. «Los acreedores pueden vender las deudas como deseen, y he elegido comprar las suyas. Tiene dos opciones, Dashwood: la prisión por deudas y la ruina social completa, o consiente mi matrimonio con la señorita Dashwood. El acuerdo limpiará su nombre, pero lo pondrá bajo una asignación controlada por mis abogados. Vivirá cómodamente, pero ya no apostará el futuro de su familia». Arabella sintió que la habitación se inclinaba, sintió que la confusión luchaba con una chispa de esperanza que inmediatamente trató de reprimir, porque la esperanza era peligrosa. La esperanza llevaba a la decepción, y había aprendido a no esperar nada más que crueldad de los hombres que controlaban su destino. Matrimonio. Con Sebastian Wentworth. El hombre que le había pagado a su padre 50,000 libras por algo que todavía no entendía. Buscó respuestas en su rostro, tratando de comprender a qué juego estaba jugando, qué podría querer de ella, y todo lo que encontró fue intensidad, esa misma determinación fría que había presenciado a través de la rendija de la puerta. Pero también había algo más, algo en la forma en que apretaba la mandíbula, que sugería que esta entrega profesional le costaba más de lo que quería revelar. Su padre hablaba de nuevo, su voz elevándose con cada palabra. «No puedes simplemente», empezó, pero Arabella encontró su propia voz entonces, temblando de ira y confusión, y la terrible comprensión de que estaba siendo trocada de nuevo, intercambiada como propiedad de un hombre a otro. «No soy una mercancía para ser intercambiada entre hombres como un cargamento de grano», dijo, su voz temblorosa pero fortaleciéndose con cada palabra. «¿Mi consentimiento no significa nada? ¿Mi elección no cuenta para nada en absoluto?» Sebastián se giró para mirarla de frente entonces, y durante 3 latidos simplemente se miraron, y algo se resquebrajó en su fachada, algún destello de vulnerabilidad que apareció y desapareció tan rápidamente que podría haberlo imaginado. Cuando habló, su voz se había suavizado casi imperceptiblemente, el tono frío y profesional dando paso a algo más cálido, algo casi gentil. «Su consentimiento lo es todo, señorita Dashwood», dijo. «Por eso se lo estoy pidiendo ahora. Cásese conmigo y nunca más será trocada. Si se niega, aún así destruiré el control que su padre tiene sobre usted, aunque el método será menos ordenado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, imposibles e incomprensibles. Y Arabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, aunque se negó a dejarlas caer. «¿Por qué?», preguntó, la única palabra abarcando todo lo que no entendía. «¿Por qué haría usted esto? ¿Qué podría ganar rescatando a alguien que ni siquiera conoce?» Sebastián sostuvo su mirada, y por un momento ella pensó que él podría responder honestamente, podría explicar el misterio que la había atormentado desde esa noche en que presenció la transacción. «Porque algunas jaulas deben romperse», dijo finalmente, «incluso si el pájaro teme al cielo abierto». No era una explicación, no realmente, pero había algo en la forma en que lo dijo, alguna profundidad de sentimiento bajo las cuidadosas palabras, que sugería experiencia personal con jaulas y libertad y miedo. Su padre golpeó el escritorio con el puño, haciendo que Arabella saltara a pesar de sí misma. «Esto es absurdo», dijo Lord Dashwood.
No puede simplemente entrar aquí y dictar términos. Lucharé contra esto. Lo haré. Pero la expresión de Sebastián se endureció de nuevo, el destello de vulnerabilidad desapareciendo detrás de un frío cálculo. No hará nada de eso, dijo. Poseo deudas que suman casi 80.000 libras. Las 50.000 originales que le pagué, más las deudas de juego adicionales que he comprado a sus acreedores en las últimas 3 semanas, más los pagarés de Sir Thomas, que he hecho efectivos esta mañana, llevándolo a la bancarrota por completo. No tiene ninguna ventaja, ninguna opción, ningún poder aquí. La única pregunta es si consiente este matrimonio o si prefiere explicar a sus pares por qué lo llevan a la prisión por deudas. Arabella observó el rostro de su padre pasar por la rabia, la incredulidad, el cálculo y finalmente, aterradoramente, la derrota, y se dio cuenta con una extraña mezcla de terror y euforia de que estaba presenciando algo que nunca había visto antes en toda su vida. Su padre, impotente. Lord Edmund Dashwood, que había controlado cada aspecto de su existencia durante 24 años, reducido a la impotencia total por un hombre que simplemente lo había superado con dinero y estrategia. La electricidad en el aire era casi palpable, la sensación de que el poder cambiaba de unas manos a otras, y la habitación parecía más pequeña de alguna manera con la presencia de Sebastián, su poderío industrial en desacuerdo con la desvaída gentileza aristocrática del declive de Dashwood Hall. Sebastián se volvió hacia Arabella. Y esta vez, cuando la miró, había algo casi de disculpa en su expresión, como si lamentara la necesidad de esta intervención incluso mientras la ejecutaba con una precisión despiadada. «Sé que esta no es la propuesta que podría haber imaginado», dijo, su voz lo suficientemente baja como para que su padre tuviera que esforzarse para oír. «Sé que no tiene motivos para confiar en mí, ningún motivo para creer que mis intenciones son otra cosa que mercenarias. Pero le juro, señorita Dashwood, que si acepta este matrimonio, tendrá libertades que nunca ha conocido. Tendrá sus propios ingresos, sus propias decisiones, su propia vida. No le estoy pidiendo que cambie una jaula por otra. Le estoy ofreciendo la llave». Arabella sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algún muro que había construido para protegerse de la esperanza. Y no supo si reír o llorar o simplemente salir corriendo de esa habitación y no mirar atrás. Pensó en Sir Thomas Morland, en la crueldad que se había resignado a soportar, en la lenta muerte del espíritu que le esperaba en ese matrimonio. Pensó en Lydia, todavía inocente a los 16, cuyo futuro había pendido del hilo de la obediencia de Arabella. Pensó en la transacción que había presenciado, en 50.000 libras cambiando de manos por silencio y cooperación con respecto a una chica, y de repente las piezas comenzaron a moverse en su mente, no formando una imagen completa, pero sugiriendo el contorno de algo que no había entendido. Este hombre, este extraño, le había pagado a su padre una suma enorme y luego había destruido sistemáticamente tanto las finanzas de Sir Thomas como la ventaja de su padre, todo con qué propósito. Afirmaba que era para liberarla, para romper su jaula, pero los hombres no gastaban fortunas en altruismo, ¿o sí? Tenía que haber algo más, algún motivo que no podía ver, y sin embargo, cuando miró a los ojos oscuros de Sebastian Wentworth, no vio cálculo ni codicia, sino algo desesperado y casi suplicante, como si su respuesta importara más que nada en el mundo. Su padre hablaba de nuevo, su voz tensa por una rabia apenas controlada. «Arabella, rechazarás esta ridícula propuesta», ordenó. «Le dirás a este comerciante advenedizo que...» Pero Arabella lo interrumpió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No», dijo simplemente, y la palabra cayó en la habitación como un trueno. La boca de su padre se abrió y se cerró sin emitir sonido, y ella se apartó de él para mirar a Sebastián de frente. «Dijo que tengo una opción», continuó. Su voz más firme ahora. «Dijo que mi consentimiento lo es todo, así que consentiré, pero tengo condiciones.
Quiero su palabra, señor Wentworth, de que Lydia estará protegida, que tendrá una puesta de largo adecuada, perspectivas adecuadas, una oportunidad adecuada de ser feliz. Y quiero su palabra de que si encuentro este arreglo insoportable, si descubro que simplemente me ha cambiado de un tirano a otro, tendré los medios para irme. La expresión de Sebastián cambió a algo que podría haber sido alivio o respeto, o quizás ambos. «Tiene mi palabra en ambos puntos», dijo. «Su hermana será provista como si fuera mía, y se le establecerán medios independientes que no podrán ser tocados por nadie, incluyéndome a mí. Si me encuentra insoportable, señorita Dashwood, puede irse con fondos suficientes para vivir cómodamente por el resto de su vida». Su padre emitió un sonido ahogado, pero ninguno de los dos lo miró, y Arabella sintió la sensación más extraña, como si estuviera al borde de un precipicio con la opción de retroceder a la oscuridad familiar o saltar hacia lo desconocido. «Entonces consiento», dijo finalmente, y vio algo parecido al asombro destellar en el rostro de Sebastian Wentworth antes de que lo dominara. Arabella aceptó el matrimonio en el estudio de su padre, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera dudar del salto que estaba dando, pero después, sola en su habitación con el corazón martilleando contra sus costillas, exigió una concesión de Sebastian Wentworth antes de caminar hacia cualquier altar. Quería una semana para familiarizarse con el hombre al que se estaba uniendo, una semana para descubrir si simplemente había cambiado una prisión por otra. Y para su sorpresa, Sebastián concedió la petición de inmediato, sin vacilación ni negociación, como si la hubiera estado esperando o quizás deseando. Ella asumió que esta semana estaría llena de formalidades incómodas, conversaciones forzadas durante el té en el salón bajo la atenta mirada de su padre, el tipo de cortejo performativo que satisfacía las apariencias sin revelar nada verdadero. En cambio, Sebastian apareció en Dashwood Hall a la tarde siguiente y sugirió algo completamente diferente. «Pensé que podríamos hablar», dijo, de pie en el vestíbulo con un libro encuadernado en cuero bajo el brazo. «Simplemente hablar. Encuentro que la mayoría de los matrimonios fracasan porque las partes son extraños que nunca remedian esa condición. La biblioteca, quizás, como territorio neutral». Arabella había aceptado, principalmente por sorpresa, y se encontró guiándolo a la polvorienta biblioteca que una vez fue su refugio antes de que su padre comenzara a vender las valiosas primeras ediciones para cubrir sus deudas de juego. La habitación todavía olía a papel viejo y cuero, todavía conservaba algo de nobleza a pesar de los huecos en las estanterías donde antes había libros, y un débil sol de marzo se filtraba a través de ventanas que nadie se molestaba en limpiar ya. Se sentó muy erguida en uno de los sillones de orejas, con las manos cruzadas en el regazo, la espalda recta, cada centímetro la dama apropiada que su padre había intentado moldear, y Sebastián se sentó frente a ella, sin tocar el libro que había traído, simplemente observándola con esos ojos oscuros e intensos, hasta que ella se sintió obligada a hablar. «Dijo que deberíamos hablar», dijo finalmente, su voz más defensiva de lo que pretendía. «¿De qué le gustaría hablar?» Sebastián sonrió entonces, solo ligeramente, y dijo, «De lo que usted quiera, señorita Dashwood. Dígame qué le interesa. ¿De qué hablaría si pudiera hablar de cualquier cosa?» Y así lo hizo, vacilante al principio, tanteando el terreno para ver si realmente lo decía en serio o si era algún juego elaborado, hablando de las novelas que había leído, la poesía que amaba, los estudios botánicos que la fascinaban. Él escuchaba con genuina atención, hacía preguntas que demostraban que realmente estaba oyendo sus palabras en lugar de simplemente esperar su turno para hablar, y cuando ella mencionó a Wordsworth, él citó un pasaje de memoria que la hizo mirarlo con nuevos ojos. El primer día pasó más rápido de lo que esperaba, la luz desvaneciéndose fuera de las ventanas hasta que Sebastián levantó la vista sorprendido
y dijo que debía irse antes de que se abandonara por completo la corrección. El segundo día llegó con un libro diferente, esta vez una colección de ensayos sobre economía política, y debatieron los méritos de la industrialización y sus efectos en las clases trabajadoras. Y Arabella se encontró inclinada hacia adelante en su silla, gesticulando con las manos, olvidando por completo mantener la postura perfecta que su padre exigía. Sebastián se sentó frente a ella, pero su silla de alguna manera se había acercado, aunque no recordaba haberlo visto moverla, y cuando ella hizo una observación particularmente aguda sobre la responsabilidad de los dueños de las fábricas hacia sus trabajadores, él se rió. Un sonido oxidado que sugería que no lo hacía a menudo. Para el tercer día habían aparecido flores frescas en un jarrón sobre la mesa entre ellos, rosas blancas que Sebastián afirmó que la habitación merecía, que la belleza no debería ser descuidada simplemente porque un espacio no se usaba para recibir visitas. Esa tarde hablaron de viajes, de lugares sobre los que Arabella solo había leído en libros, y cuando mencionó los jardines de Kew, mencionó la casa de las palmeras que había visto ilustrada en una revista, su voz se animó de una manera que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Ha viajado a los jardines de Kew?, preguntó, incapaz de ocultar su entusiasmo. Solo he leído sobre la casa de las palmeras. ¿Es realmente tan magnífica como dicen? La expresión de Sebastián se suavizó en algo que podría haber sido una sonrisa, aunque llevaba un toque de tristeza. Más aún, dijo en voz baja, pero sería mejor experimentarlo que describirlo. Quizás podríamos visitarlo juntos después de que... Se detuvo abruptamente, como si recordara algo doloroso, y la frase quedó inacabada en el aire entre ellos. Arabella quiso preguntar qué había recordado, qué había causado ese destello de dolor en sus facciones, pero sintió que presionar solo lo haría retirarse detrás de los muros que lentamente estaba bajando. El cuarto día trajo lluvia de nuevo, el tipo de aguacero constante que hacía que la biblioteca se sintiera aún más como un refugio del mundo, y hablaron de su pasado, o al menos de los fragmentos que él estaba dispuesto a compartir. Huérfano a los 19 años, le dijo, su voz práctica como si hablara de la historia de otra persona. Mi padre me dejó una pequeña herencia y una gran cantidad de deudas. Pagué las deudas e invertí lo que quedaba en acero. Trabajé 18 horas al día durante 5 años hasta que la fábrica dio beneficios. Luego construí otra y otra. Nunca se casó, dijo cuando ella preguntó. Porque la industria exige una devoción total, porque construir un imperio de la nada requiere sacrificios. Pero no quiso dar más detalles sobre cuáles habían sido esos sacrificios. Y cuando ella preguntó por qué la había elegido a ella, por qué había intervenido en su compromiso con Sir Thomas, él desvió la pregunta con un humor amable, que no le dijo nada mientras parecía responder. Para el quinto día, la biblioteca se había convertido en su espacio, separado del resto de la atmósfera opresiva de Dashwood Hall, y había 2 tazas de té sobre la mesa entre ellos. Frías desde hacía mucho tiempo porque habían estado hablando durante horas y ninguno había notado el paso del tiempo. Estaban discutiendo la poesía de Wordsworth, la relación entre la naturaleza y la emoción humana, y Arabella argumentaba que la obra posterior del poeta carecía del fuego radical de su juventud, cuando Sebastián citó un verso que la hizo reír. Reír de verdad. Un sonido genuino de deleite que se sentía oxidado por el desuso pero real de una manera que nada se había sentido real en años. El sonido los sobresaltó a ambos. Sebastián se quedó completamente quieto, sus ojos oscuros fijos en su rostro, con una expresión de anhelo tan desnudo, que Arabella sintió que se le cortaba la respiración. Sintió que el calor subía a sus mejillas, y de repente el aire entre ellos se sintió cargado de algo peligroso, emocionante y aterrador. No he oído ese sonido en esta casa antes, dijo Sebastián en voz baja, su voz áspera. La risa, ¿le sienta bien?
Arabella intentó reír de nuevo, pero salió temblorosa, nerviosa. «Mi padre no aprueba la ligereza», dijo, recurriendo a la excusa familiar. La expresión de Sebastián se endureció ligeramente, aunque no con ira dirigida hacia ella. «Tu padre aprueba muy poco de lo que trae alegría», dijo. «Eso cambiará». Y en ese momento, mirando a este hombre que de alguna manera se había vuelto familiar durante 5 tardes de conversación, que valoraba sus opiniones y escuchaba sus sueños y la hacía reír por primera vez en años, Arabella se dio cuenta con alarma de que estaba empezando a sentir algo por él. Que en algún lugar entre los debates políticos y las discusiones sobre poesía había comenzado a esperar que tal vez este matrimonio pudiera ser algo más que una jaula con diferentes barrotes. La revelación la aterrorizó, la hizo querer protegerse antes de que pudieran herirla, y se excusó antes de lo habitual, alegando un dolor de cabeza que no era del todo falso. Esa noche, incapaz de dormir, bajó hacia las cocinas en busca de leche caliente y se congeló fuera de la puerta cuando oyó a los sirvientes cotilleando dentro. Las voces se oían claramente a través de los paneles de madera. 50.000 libras, decía una de las doncellas, su tono a la vez escandalizado y encantado. Eso es lo que dicen que le pagó a Lord Dashwood. Por algo. El condado no puede dejar de especular sobre qué. La cocinera respondió con un bufido de complicidad. Es obvio, ¿no? Un industrial común comprando su entrada a la aristocracia mediante el matrimonio con una dama. Ninguna cantidad de dinero puede comprar una buena cuna, pero casarse con ella funciona igual de bien. Todos ellos lo están haciendo ahora. Estos hombres de fábrica con más dinero que sentido común. Arabella apoyó la espalda contra la pared fuera de la cocina, sintiendo su rostro descomponerse, sintiendo la frágil confianza que había estado construyendo durante 5 días romperse como el cristal. 50.000 libras, la transacción que había presenciado en el estudio de su padre. Por supuesto que eso era lo que había sido. Sebastian Wentworth, de origen común sin importar cuán rico fuera, comprando su entrada a la respetabilidad mediante el matrimonio con la hija de un aristócrata empobrecido. No estaba siendo rescatada, estaba siendo comprada, tal como su padre había intentado venderla a Sir Thomas, excepto que este comprador era más joven y más amable, y tuvo la astucia de cortejarla primero, de hacerle creer que era algo más que una transacción. La traición la golpeó como un golpe físico, tanto más doloroso porque se había permitido tener esperanza. Se había permitido imaginar que quizás alguien la valoraba por sí misma en lugar de por lo que representaba. No durmió esa noche, yaciendo despierta en su fría habitación, mientras la ira y el dolor luchaban en su pecho, y para cuando la débil luz de la mañana se filtró por sus ventanas, se había sumido en un estado de furia justiciera. Se vistió rápidamente y fue directamente al salón de la mañana, donde Sebastián había empezado a llegar cada tarde. Y lo encontró ya allí a pesar de la hora temprana, como si la hubiera estado esperando. La dura luz de la mañana que entraba por las ventanas lo mostraba todo con una claridad cruel, sin dejar sombras en las que esconderse, y cuando Arabella habló, su voz temblaba de un dolor que intentó disfrazar de ira. «Dicen que pagó 50.000 libras por algo», dijo sin preámbulos, observando su rostro. «¿Por alguien?» «Fui yo. Me compró como a una yegua de cría para legitimar su fortuna industrial con sangre aristocrática». Sebastián retrocedió como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente, su mano levantándose como para protegerse de la acusación, y la angustia en su expresión la habría conmovido si no hubiera estado tan concentrada en protegerse de más dolor. «Arabella no», dijo, su voz áspera por algo que sonaba a dolor. «No lo entiendes». «Entonces explíquemelo», exigió, su voz quebrándose a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse fuerte. «Explique por qué un hombre rico paga una suma astronómica a mi padre y luego convenientemente arregla casarse con su hija.
Explique por qué pasó una semana, haciéndome creer que esto podría ser algo más que un acuerdo comercial, cuando claramente soy solo otra adquisición para su imperio. ¿Qué debo pensar cuando los sirvientes cotillean sobre cómo está comprando su entrada a la aristocracia a través del matrimonio? ¿Qué debo pensar, señor Wentworth, excepto que usted no es mejor que mi padre, solo que es mejor fingiendo lo contrario? A pesar de la confrontación, a pesar de la acusación de Arabella y el dolor que se interponía entre ellos como un muro de cristal. La boda se llevó a cabo según lo planeado, porque Sebastián insistió en honrar su acuerdo de liberarla de su padre, independientemente de si ella lo despreciaba por sus métodos. La ceremonia fue pequeña, celebrada en la capilla de Dashwood, donde generaciones de su familia habían sido bautizadas, casadas y lloradas, y el espacio estaba lleno de flores de primavera que Sebastián había dispuesto, rosas blancas y lirios pálidos que hacían que el sencillo edificio de piedra pareciera casi mágico bajo la débil luz del sol que se filtraba a través de los vitrales. Arabella caminó por el pasillo con un vestido de seda blanca que había sido de su madre, ajustado para su figura más delgada, y las lágrimas corrían por sus mejillas, que el puñado de invitados confundió con alegría, pero que en realidad eran de duelo por lo que podría haber sido. Por la conexión que había sentido crecer en esas conversaciones en la biblioteca, antes de que los chismes de los sirvientes hicieran añicos su frágil confianza. Sebastián esperaba en el altar con los hombros rígidos, observándola acercarse con una expresión que contenía resignación en lugar de alegría, como si estuviera seguro de haber perdido su corazón y simplemente estuviera cumpliendo con los movimientos de un trato cerrado, y cuando ella llegó a su lado y colocó su mano temblorosa en la suya, sintió el ligero temblor en sus dedos que él intentaba ocultar. El vicario pronunció las antiguas palabras, las promesas que los unirían de por vida, y Arabella las repitió en una voz apenas superior a un susurro, mientras que las respuestas de Sebastián fueron firmes y claras, como si no quisiera que hubiera duda de su compromiso, incluso si el de Giella se daba bajo coacción. Firmaron el registro, se convirtieron en marido y mujer a los ojos de Dios y de la ley, y caminaron de regreso por el pasillo juntos, mientras el pequeño grupo de invitados aplaudía cortésmente, en su mayoría amigos industriales de Sebastián y algunos parientes lejanos de Arabella que se habían dignado a asistir a pesar del escándalo de que se casara tan por debajo de su condición. El desayuno de bodas se celebró en el comedor de Dashwood Hall, pero el espacio se sentía diferente ahora, más cálido de alguna manera, y Arabella se dio cuenta de repente de que había más sirvientes de los que había habido en meses, que Sebastián debía haber vuelto a contratar al personal que su padre había despedido para ahorrar dinero. La mesa estaba cargada de comida de verdad en lugar de las escasas comidas con las que habían estado subsistiendo, y el champán fluía libremente, aunque Arabella apenas podía saborear el suyo, las burbujas planas en su lengua. Se sentó junto a Sebastián en la cabecera de la mesa, hiperconsciente de su presencia, de la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando, y se sintió simultáneamente atrapada y extrañamente segura, como si se hubiera encerrado en una jaula de su propia creación. Lidia se sentó frente a ellos, rebosante de una emoción que parecía genuina a pesar de las circunstancias, y la hermana de 16 años de Arabella había estado charlando toda la mañana sobre lo guapo que se veía Sebastián, lo amable que había sido con ella durante sus visitas a Dashwood Hall, cómo la trataba como una persona inteligente, en lugar de una niña tonta como hacían la mayoría de los adultos. Cuando llegó el momento de los brindis, Lidia se puso de pie con su copa de champán en alto, su joven rostro brillando con una alegría inocente, completamente inconsciente de la tensión que vibraba bajo la superficie de la celebración. «Por mi nuevo hermano», dijo, sonriendo a Sebastián con el afecto sincero de la juventud. «Mamá te habría adorado, Sebastián. Siempre decía que Bella merecía a alguien que valorara su mente tanto como su belleza.
Y Bella, estoy tan feliz de que hayas escapado de Sir Thomas. Cuando encontré la carta de padre sobre la oferta de Sebastian de comprar tu libertad hace 3 meses, metida en los papeles que había arrojado al fuego, pero que no se habían quemado del todo, lloré de alivio. Gracias por salvar a mi hermana. Las palabras cayeron en un silencio repentino y absoluto. Arabella se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios, sus ojos abriéndose de par en par mientras la comprensión la golpeaba como una ola, barriendo todas sus suposiciones y dejando algo completamente diferente en su lugar. Hace 3 meses. La carta. Comprar tu libertad. La transacción que había presenciado en el estudio de su padre no había sido sobre conexiones aristocráticas o ascenso social, o ninguno de los motivos mercenarios que le había atribuido a Sebastian. Había sido sobre ella, específicamente sobre salvarla de Sir Thomas Morland. El tenedor de alguien resonó contra la porcelana, el sonido imposiblemente fuerte en el silencio conmocionado, y el rostro de Sebastian había perdido todo color. Sus nudillos blancos donde agarraba su copa de champán. Lidia miró alrededor de la mesa confundida, su sonrisa vacilando al darse cuenta de que había dicho algo terriblemente incorrecto, aunque claramente no entendía qué. Los invitados restantes, sintiendo el cambio de atmósfera, comenzaron a dar excusas corteses y a salir silenciosamente, hasta que solo quedó la familia en el comedor, rodeada de los restos de la celebración, copas de champán abandonadas, flores marchitas y el pesado peso de la verdad a punto de ser revelada. Arabella dejó su copa con un cuidado exagerado, temiendo que si se movía demasiado rápido, podría romperse junto con ella. 3 meses, dijo, su voz apenas controlada, cada palabra precisa y medida. Has estado planeando esto durante 3 meses. Las 50,000 libras. Sebastian se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo, y comenzó a pasear junto a las ventanas como un animal enjaulado. Era para convencer a tu padre de que retrasara la boda con Morland, mientras yo me posicionaba para intervenir permanentemente, dijo, su voz áspera. No podía. Sus palabras se quebraron, audiblemente fracturadas por la emoción que intentaba contener. No podía dejar que otra mujer fuera destruida por un hombre como ese. Arabella sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas. Sintió que las piezas del rompecabezas que había estado tratando de resolver de repente se reorganizaban en una imagen que no esperaba. Otra mujer, repitió, la pregunta implícita. Sebastian se apartó de ella, mirando por la ventana hacia los jardines con los hombros rígidos. «Mi hermana Clara», dijo, y su voz estaba cargada de un viejo dolor. De un dolor que claramente nunca había sanado por completo. Yo tenía 23 años, recién enriquecido, pero todavía encontrando mi lugar en un mundo que no quería reconocer al hijo de un dueño de fábrica como su igual. Nuestro padre arregló su matrimonio con un título, con un hombre cruel que bebía y jugaba y la trataba como una propiedad que podía romper a voluntad. Me escribía cartas pidiendo ayuda, y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero nuestro padre me bloqueó a cada paso. Me dijo que estaba siendo histérico, que las esposas deben someterse a la autoridad de sus maridos, sin importar cómo se ejerza esa autoridad. 6 meses después de su boda, Clara se arrojó desde la ventana de un tercer piso. Tenía 19 años. Arabella inspiró bruscamente, su mano subiendo para presionar contra su boca como si pudiera contener físicamente el sonido de su angustia. Sebastian continuó, sin mirarla todavía, las palabras brotando ahora como si una presa se hubiera roto. Hace 3 meses asistí a una cena en la finca de Lord Morland, un asunto de negocios sobre contratos de acero, y lo oí hablar con tu padre en el salón de fumadores después de que las damas se retiraran. No sabían que yo estaba allí, demorándome en el pasillo,
y Sir Thomas describía con viles detalles lo que pretendía para su joven novia, sus derechos como esposo, sus planes para quebrar tu espíritu de la misma manera que había quebrado a sus esposas anteriores. Hablaba de ti como un objeto para ser usado y descartado, como una propiedad comprada para la cría de herederos. Y me transporté de vuelta a ese momento de impotencia cuando no pude salvar a Clara, pero esta vez tenía los medios para actuar. Investigué las finanzas de tu padre, descubrí las deudas abrumadoras, las pérdidas en el juego que arruinarían a tu familia, y le hice una oferta. 50,000 libras para retrasar el matrimonio con Sir Thomas, para darme tiempo de comprar las otras deudas y obtener la ventaja que necesitaba para intervenir permanentemente. Mi plan era liberarte y luego alejarme, dejarte elegir tu propio futuro sin ninguna obligación hacia mí. Pero entonces te conocí. Finalmente se giró para mirarla, y sus ojos oscuros brillaban con lágrimas no derramadas. Y cuando te conocí, cuando hablé contigo y vi tu inteligencia y tu espíritu atrapado, y la forma en que cobrabas vida al discutir ideas, me enamoré. Tomé la decisión egoísta de buscarte, de esperar que pudieras elegirme libremente si se te daba la oportunidad, y lo siento, por la manipulación, por el control que ejercí sobre tus circunstancias, por hacerte sentir como una propiedad intercambiada cuando todo lo que quería era darte la elección que Clara nunca tuvo. Arabella se quedó muy quieta, con los dedos temblorosos apretados contra su boca, y las lágrimas se derramaron por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de ira o traición, eran lágrimas de una emoción abrumadora, de gratitud y vergüenza por dudar de él y de un amor que había estado tratando desesperadamente de reprimir. ¿Lo sientes?, dijo finalmente, su voz temblando mientras se ponía de pie con las piernas vacilantes. Me salvaste de una pesadilla, me diste opciones que nunca tuve. Me trataste como a una igual cuando todos los demás hombres de mi vida me trataron como a una propiedad. Gastaste una fortuna para liberar a alguien que ni siquiera conocías, porque no podías soportar ver a otra mujer destruida de la misma manera que tu hermana fue destruida. ¿Y crees que te despreciaría por eso? Sebastián la miraba como si no pudiera creer lo que estaba oyendo, la esperanza y la incredulidad luchando en su expresión. Me acusaste de comprarte como a una yegua de cría, dijo con cuidado, de no ser mejor que tu padre, de comprar mi entrada a la aristocracia a través del matrimonio. Pensé, cuando me miraste con tanto dolor en tus ojos, que había perdido cualquier oportunidad de tu estima. Arabella cruzó el espacio entre ellos, sus faldas de seda blanca susurrando, y se alzó para tomar su rostro entre sus manos como había querido hacer en la biblioteca antes de que los chismes destrozaran su valor. Tenía miedo, dijo simplemente. Me estaba enamorando de ti y me aterrorizaba porque solo he conocido a hombres que empuñaban el poder como un arma, que veían el amor como una debilidad para explotar. Cuando oí a los sirvientes hablar de 50,000 libras y ascenso social, me dio una excusa para protegerme, para construir muros antes de que pudieras herirme como me han herido toda mi vida. Pero nunca intentabas herirme, ¿verdad? Intentabas salvarme. Las manos de Sebastián subieron para cubrir las de ella, donde descansaban contra su rostro, sus ojos buscando los de ella como si tratara de determinar si esto era real o algún sueño cruel. Todo lo que hice fue para darte una opción, dijo, su voz áspera por la emoción, incluso si esa opción era rechazarme, alejarte de este matrimonio con los medios independientes que establecí para ti. Prefiero tenerte libre y perdida para mí que atrapada y miserable. Prefiero que elijas tu propio camino, incluso si ese camino no me incluyera, que forzarte a una jaula con diferentes barrotes. Arabella sintió que algo se abría en su pecho, algún muro final desmoronándose, y sonrió a través de sus lágrimas. Entonces te elijo a ti, dijo. Elijo este matrimonio, esta sociedad,
esta vida que podríamos construir juntos. No porque tenga que hacerlo, no porque me hayas manipulado para ello, sino porque en 5 tardes de conversación me mostraste lo que se siente ser valorada por mi mente, ser escuchada y respetada y tratada como una igual. Te elijo a ti, Sebastian Wentworth, libremente y sin reservas, y si lo que dijiste sobre amarme era cierto, entonces necesito que sepas que yo también te amo, que te he amado desde que citaste a Wordsworth y debatiste sobre economía política y me hiciste reír por primera vez en años. Sebastian emitió un sonido que era mitad risa y mitad sollozo, y la atrajo a sus brazos con una desesperación que hablaba de un miedo finalmente liberado, de una esperanza largamente negada, y cuando la besó, fue con una ternura que le debilitó las rodillas. A su alrededor, el comedor estaba vacío ahora excepto por Lidia, que tenía lágrimas corriendo por su joven rostro mientras veía a su hermana finalmente encontrar a alguien que la apreciaría en lugar de enjaularla, y las copas de champán yacían abandonadas en la mesa junto a las flores marchitas, los restos de una celebración que se había convertido en algo mucho más profundo de lo que nadie había anticipado. Más tarde, cuando la emoción se había asentado en algo más tranquilo y sostenible, Arabella le pidió a Sebastian que se lo contara todo, y él lo hizo, sin ocultar nada mientras describía la investigación de las deudas de su padre, la compra de los pagarés de Sir Thomas para llevar a la bancarrota al viejo lascivo, la cuidadosa manipulación que había parecido tan fría y calculada, pero que en realidad estaba impulsada por la desesperación de salvarla de un destino que había sido incapaz de evitar para su propia hermana. Le habló de Clara, de las cartas que había escrito describiendo las crueldades de su marido, del funeral donde su padre la había culpado por ser demasiado obstinada, demasiado difícil, cuando la verdad era que simplemente había querido ser tratada como un ser humano en lugar de como una propiedad. Y Arabella le habló de su propia prisión, de años de tiranía de su padre y la lenta muerte de la esperanza, de Lidia y la feroz protección que sentía por su hermana, del momento en que escuchó a los sirvientes cotillear y sintió que su frágil confianza se hacía añicos porque había tenido mucho miedo de creer que alguien podría valorarla por sí misma. Hablaron hasta que el sol se puso y el comedor se oscureció a su alrededor, hasta que los sirvientes encendieron discretamente las lámparas y se retiraron de nuevo, dando a los recién casados la privacidad que necesitaban para reconstruir lo que el malentendido casi había destruido. Y cuando Sebastián finalmente tomó su mano y le preguntó si estaba lista para partir hacia Londres, hacia la casa que sería su primer hogar juntos, Arabella dijo que sí con una certeza que la sorprendió incluso a ella misma. Esa noche, después del largo viaje en carruaje desde Derbyshire a Londres, después de las millas silenciosas en las que Arabella se había sentado junto a su nuevo esposo, procesando todo lo que se había revelado en el desayuno de bodas, llegaron a la casa de Sebastian en Belgravia, y Arabella entró en un mundo completamente diferente a todo lo que había conocido. La casa era impresionante en su modernidad, llena de luz incluso en las últimas horas del día, con muebles cómodos que parecían diseñados para un uso real en lugar de para exhibición y libros por todas partes, forrando estanterías y apilados en mesas como si Sebastian se rodeara de conocimiento de la misma manera que otros hombres se rodean de trofeos de caza. La biblioteca a la que la condujo era cálida, con un fuego ya crepitando en la chimenea, y ventanas de piso a techo daban a un pequeño jardín privado donde las primeras rosas comenzaban a florecer. Era lo opuesto al frío opresivo de Dashwood Hall, este espacio diseñado para la vida en lugar de la apariencia, y Arabella sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente mientras lo asimilaba todo. Sebastián les sirvió a cada uno una copa de vino y luego se sentó frente a ella, manteniendo una distancia cuidadosa como si temiera dar algo por sentado, y las lámparas de aceite proyectaban una luz dorada,
que hacía que la habitación se sintiera íntima y segura. Arabella se sentó con las manos cruzadas en el regazo, pero sus dedos se retorcían nerviosamente, porque había cosas que necesitaba decir, verdades que necesitaba expresar antes de que este matrimonio avanzara más, y estaba aterrorizada de revelar demasiado, pero más aterrorizada de construir una vida sobre el silencio y las suposiciones. «Necesito decirte algo», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «He sido una cobarde, dejando que el miedo envenenara lo que podría haber sido hermoso. Te amo, Sebastián. Creo que lo he hecho desde que me preguntaste mi opinión sobre las teorías de Robert Owen, como si mi respuesta realmente importara, como si yo fuera más que decorativa, como si mi mente fuera igual a la tuya. Fue en nuestra tercera conversación en la biblioteca de Dashwood. Y pasaste una hora debatiendo conmigo sobre la responsabilidad de los dueños de las fábricas hacia sus trabajadores, y escuchaste mis argumentos y los contrarrestaste con respeto en lugar de desdén, y algo en mí que había estado muerto durante años de repente cobró vida. Estaba aterrorizada porque el amor significaba vulnerabilidad y la vulnerabilidad significaba ser herida, porque todos los hombres que había conocido empuñaban el poder como un arma, y tenía tanto miedo de que tú hicieras lo mismo. Sebastián se giró bruscamente desde donde había estado mirando el fuego, la incredulidad y la esperanza luchando en su expresión. «Me amas», repitió, su voz cruda por la emoción. «Incluso después de todo lo que he hecho, la manipulación, el control que ejercí sobre tu padre, la forma en que orquesté toda tu vida sin tu conocimiento ni consentimiento». Arabella se levantó, su vestido de novia de seda blanca susurrando mientras cruzaba el espacio entre ellos, y lo miró a los ojos con más coraje del que sabía que poseía. «Ejerciste control sobre mi carcelero, Sebastián», dijo con firmeza. «Liberaste a la prisionera. Hay una diferencia bastante significativa. No me manipulaste para que te amara. Me mostraste lo que se sentía ser valorada, ser escuchada, ser tratada como una persona en lugar de como una propiedad. Y me enamoré de quién eres, no de lo que hiciste». Sebastián la miró como si no pudiera creer que fuera real, sus manos apretándose y aflojándose a los costados, como si quisiera alcanzarla, pero se estuviera conteniendo. «Hay algo que necesito decirte también», dijo, su voz áspera. «Algo sobre lo que quiero de este matrimonio, lo que espero, lo que...» Se detuvo, se volvió hacia la chimenea y pronunció sus siguientes palabras mientras miraba las llamas, como si no pudiera mirar su rostro por si veía alivio ante la escapatoria que le estaba ofreciendo. «Quiero que seas libre», dijo. «Verdaderamente libre. He abierto cuentas a tu nombre con medios independientes que no pueden ser tocados por nadie, incluyéndome a mí. Los acuerdos matrimoniales que mis abogados redactaron te garantizan una autonomía que la mayoría de las esposas nunca tienen. Si quieres residencias separadas, lo arreglaré. Si quieres viajar sola, te apoyaré. Si quieres...» Su voz se volvió más áspera, quebrándose ligeramente en las palabras. «Si quieres que este matrimonio sea solo de nombre, que permanezca sin consumar, lo respetaré. No me convertiré en otra jaula, Arabella. Prefiero tenerte en mi vida como una mujer libre que elige quedarse que como una cautiva que debe hacerlo». Arabella sintió que las lágrimas se derramaban, pero iban acompañadas de risa, un sonido ligeramente histérico de alivio y alegría porque este hombre extraordinario, le estaba ofreciendo libertad incluso dentro de los lazos del matrimonio, le estaba dando opciones incluso cuando no tenía que hacerlo, estaba demostrando con cada palabra que se refería a lo que había dicho sobre valorar su autonomía por encima de sus propios deseos. «¿Y si no quiero libertad de ti?», preguntó, alzándose para tomar su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «¿Y si quiero libertad contigo? ¿Y si elijo esto, nos elijo a nosotros? No porque deba,
sino porque quiero. Y si quiero un matrimonio real, Sebastián, con sociedad y pasión y todo lo que conlleva, elegido libremente en lugar de soportado bajo coacción. Sebastián se quedó muy quieto bajo su tacto, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el momento, y sus ojos oscuros buscaron los de ella con una intensidad desesperada. ¿Estás segura?, preguntó. No estás simplemente diciendo lo que crees que quiero oír. ¿Realmente eliges esto? Arabella sonrió a través de sus lágrimas y acercó su rostro al de él, besándolo con más coraje del que sabía que poseía, y por un instante Sebastián permaneció congelado, completamente quieto, y luego su control se rompió, y la atrajo hacia sí con una ternura desesperada, sus manos temblando donde la sujetaban por la cintura. El beso se profundizó en algo que se había estado construyendo desde su primera conversación real. Desde ese momento en la biblioteca de Dashwood, cuando se dio cuenta de que él la veía como una igual intelectual, y cuando finalmente se separaron para respirar, ambos estaban temblando. «He imaginado este momento 1000 veces», dijo Sebastián sin aliento, su frente apoyada contra la de ella, y me convencí de que nunca llegaría, que elegirías la libertad por encima de mí, que pasaría el resto de mi vida amándote a distancia y fingiendo que era suficiente. Arabella sonrió contra sus labios. «Entonces compensemos la imaginación perdida», dijo, y lo besó de nuevo, y esta vez no hubo vacilación ni contención, solo ellos dos, eligiéndose libremente y construyendo algo real de las cenizas de lo que podría haber sido una transacción, pero se había convertido en mucho más. Hablaron hasta altas horas de la noche. Acurrucados juntos en la biblioteca con el fuego casi apagado, hablando de sueños y miedos y del futuro que podrían construir juntos, y cuando Sebastián finalmente la llevó arriba a la habitación que compartirían, Arabella fue voluntariamente, con alegría, eligiendo cada paso del camino. A la mañana siguiente, un brillante sol de primavera entraba a raudales por las ventanas del comedor, haciendo que todo se sintiera fresco, nuevo y lleno de posibilidades, y Arabella se sentó frente a su esposo, sintiéndose más viva que en años. Sebastián leía el correo de la mañana, clasificando invitaciones y correspondencia de negocios, cuando se congeló con una carta en la mano, su expresión ensombreciéndose. «¿Qué es?», preguntó Arabella, dejando su taza de té. Sebastián le pasó la carta sin hacer comentarios, y ella reconoció de inmediato la caligrafía agresiva de su padre. Las palabras eran venenosas, amenazantes, acusando a Sebastián de ser un comerciante advenedizo que compró el nombre de una dama para lavar sus orígenes comunes, afirmando que se había abierto paso en la alta sociedad a través de un matrimonio desesperado con la hija de un aristócrata sin un céntimo, prometiendo difundir esta narrativa por todos los salones de Londres hasta que la reputación de Sebastián quedara destruida. Arabella sintió que la ira crecía en su pecho, ardiente y protectora, y levantó la vista esperando ver a Sebastián herido o furioso. En cambio, él estaba sonriendo de verdad, y luego se rió, un sonido genuino de diversión que parecía completamente inapropiado, dada la virulencia de la carta. «¿Cómo no estás furioso?», preguntó, desconcertada. Sebastián extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella. «Porque sus palabras ya no tienen poder», dijo simplemente. «Perdió ese poder cuando te saqué de su alcance. Que despotrique ante cualquiera que quiera escucharlo sobre el ascenso social y los títulos comprados. Responderemos con acciones, no con palabras». «¿Qué tipo de acciones?», preguntó Arabella, intrigada a pesar de sí misma. La sonrisa de Sebastián se ensanchó hasta volverse casi traviesa. «Celebraremos un baile», dijo, «para presentar a la nueva señora Wentworth a la sociedad de Londres. Invitaremos a todos, desde mi mundo industrial hasta la alta sociedad aristocrática. Los obligaremos a mezclarse, a ver que hay valor en ambos mundos. Tu padre espera que me avergüence de mis orígenes, que oculte mi cuna humilde
y finja ser algo que no soy. En cambio, celebraremos exactamente quiénes somos, lo que hemos construido juntos, y lo haremos de forma tan pública y exitosa que su veneno parecerá insignificante en comparación. Arabella sintió que la emoción burbujeaba en su pecho, la emoción de enfrentarse a su padre no con sumisión, sino con desafío. «Te llama un comerciante advenedizo que compró el nombre de una dama para lavar sus orígenes comunes», dijo, leyendo la carta de nuevo. «El veneno es casi impresionante». Sebastián se rió de nuevo. «No está del todo equivocado en lo de comerciante», admitió, «aunque me opongo a lo de advenedizo. Prefiero hecho a sí mismo. Y sí me casé con una dama, aunque argumentaría que me casé con ella por su mente y su espíritu, no por su nombre. Aún así, si quiere hacer de esto un asunto de especulación pública, bien podríamos darle a la sociedad algo genuinamente interesante sobre lo que especular». Juntos, compusieron una respuesta, no a Lord Dashwood, sino a la sociedad londinense misma, invitaciones a un baile que sería ligeramente escandaloso por su mezcla de clases, pero innegablemente intrigante por su promesa de algo nuevo. Arabella escribió la lista de invitados con su elegante caligrafía, mientras Sebastián dictaba nombres de su mundo industrial, dueños de fábricas, ingenieros e inventores que habían hecho sus fortunas a través del trabajo en lugar de la herencia, y ella agregó nombres de las familias aristocráticas que siempre habían sido amables con ella, que valoraban el progreso por encima de la tradición. Trabajaron codo con codo en la mesa del desayuno, la luz del sol de la mañana haciendo que la venenosa carta de su padre pareciera absurda e impotente, y Arabella se dio cuenta de que así era como se veía la sociedad, esta colaboración y apoyo mutuo, este enfrentamiento de desafíos juntos en lugar de solos. Cuando las invitaciones estuvieron listas para ser enviadas, Sebastián la sentó en su regazo, ignorando sus risueñas protestas sobre la corrección, y la besó a fondo. «Tu padre cree que puede destruir lo que estamos construyendo», dijo contra sus labios. «Cree que su opinión todavía importa, que su aprobación es algo que deberíamos buscar. Pero se equivoca, Arabella. No necesitamos su bendición ni la aprobación de la sociedad. Nos tenemos el uno al otro, y hemos elegido esto libremente, y eso vale más que todos los pedigrís aristocráticos de Inglaterra». Arabella tomó su rostro entre sus manos, este hombre que la había salvado de una pesadilla, y le había dado opciones, y la había amado lo suficiente como para ofrecerle libertad incluso dentro del matrimonio. «Entonces mostrémosles exactamente lo que hemos elegido», dijo. «Mostrémosles cómo es cuando dos personas construyen algo real juntas, cuando el amor se basa en el respeto y la sociedad en lugar de la posesión y el control. Mostrémosles, Sebastián, que las jaulas pueden romperse y los pájaros pueden volar, y a veces la mayor libertad es elegir quedarse con alguien que nunca soñaría con cortarte las alas». Y así lo hicieron. 6 semanas después, el baile de los Wentworth era la comidilla de Londres, discutido en cada salón y club de caballeros desde Mayfair hasta Westminster. Porque Sebastián y Arabella habían elaborado deliberadamente una lista de invitados que obligaba a la vieja aristocracia a mezclarse con la nueva élite industrial de Gran Bretaña de una manera que era ligeramente escandalosa, pero innegablemente intrigante. Dueños de fábricas estarían junto a marqueses, ingenieros junto a condes, inventores junto a vizcondes, y la alta sociedad asistió a pesar de sus reservas, porque la curiosidad superaba al esnobismo, y porque los rumores sobre la belleza de la señora Wentworth y la asombrosa riqueza de Sebastian Wentworth habían alcanzado su punto álgido en las semanas posteriores a su boda. La Casa de Londres se había transformado en un brillante salón de baile, pero deliberadamente menos formal que los eventos tradicionales de la alta sociedad, con más luz fluyendo de los candelabros, más calidez de los fuegos ardiendo en cada chimenea,
más vida en los arreglos de flores de primavera que llenaban cada rincón. Arabella estaba de pie junto a su esposo en la entrada del salón de baile, saludando a los invitados a medida que llegaban, y estaba deslumbrante con un vestido de seda de un profundo color esmeralda que Sebastián había elegido porque dijo que hacía juego con sus ojos, y llevaba su confianza como una segunda piel, sonriendo con una calidez genuina en lugar de la cortesía practicada que una vez había representado. Aquellos que recordaban a la tímida hija de Dashwood, silenciosa y acobardada en las funciones sociales, miraban con asombro a esta mujer que reía con facilidad, expresaba sus opiniones sin disculparse y estaba de pie junto a su esposo industrial con un orgullo evidente en lugar de vergüenza. Sebastián estaba ligeramente detrás de ella, dejándola brillar, y el orgullo en su expresión era evidente en cada mirada que le dirigía, cada toque sutil de su mano en la parte baja de su espalda, cada sonrisa que suavizaba sus rasgos habitualmente severos. La velada transcurrió maravillosamente, aristócratas e industriales mezclándose más fácilmente de lo que nadie había previsto, las conversaciones fluyendo entre clases de una manera que sugería que la sociedad podría estar cambiando. Podría estar lista para reconocer que el valor provenía del carácter en lugar del nacimiento, y Arabella sintió un triunfo burbujeando en su pecho porque realmente estaban teniendo éxito. Realmente estaban remodelando la sociedad de Londres una conversación a la vez. Entonces llegó Lord Dashwood, sin invitación, claramente borracho. Con la corbata torcida y el rostro enrojecido por el alcohol y una rabia impotente, y Arabella sintió un miedo momentáneo, un viejo condicionamiento que la hizo querer retroceder y esconderse. Pero luego sintió la presencia de Sebastián a su lado y extrajo fuerza de ella, recordándose a sí misma que su padre ya no tenía poder sobre ella, que era libre. Lord Dashwood se abrió paso entre los lacayos que intentaron interceptarlo y se quedó tambaleándose en el centro del salón de baile, su voz elevándose por encima de la música y la conversación. «¡Mírenla!», gritó, arrastrando las palabras lo suficiente como para que varios invitados intercambiaran miradas incómodas. «Mi hija vendida a un comerciante, 50,000 libras, eso es lo que le costó. Es una propiedad comprada, nada más». El salón de baile cayó en un silencio conmocionado. La música deteniéndose a mitad de frase, todos los ojos volviéndose para observar el espectáculo, y Arabella sintió a Sebastián tensarse a su lado, sintió surgir su instinto protector, pero ella le puso una mano suave en el brazo para calmarlo porque este era su momento, su elección, su oportunidad de enfrentarse finalmente al hombre que había controlado toda su vida a través del miedo. Dio un paso adelante, su vestido de seda esmeralda capturando la luz, y cuando habló su voz era clara y tranquila, aunque le temblaban las manos. «Tiene toda la razón, padre», dijo, dirigiéndose a él con una compostura que hizo que varios invitados jadearan. Hubo un intercambio de dinero. 50,000 libras para ser exactos. Pero no me compró a mí. Compró mi libertad de la pesadilla que usted arregló, del matrimonio con Sir Thomas Morland, que me habría destruido de la misma manera que tales matrimonios han destruido a innumerables mujeres antes que yo. Elegí al señor Wentworth libremente, y lo sigo eligiendo cada día. Se volvió entonces para dirigirse a todo el salón de baile, enmarcada por las ventanas abiertas a la noche de primavera, y la combinación de su belleza y su coraje la hacían parecer casi etérea. «Mi padre me vendió una vez», continuó, su voz llegando a cada rincón de la silenciosa habitación, «a un viejo cruel que me veía como un objeto para ser usado y roto. Mi esposo me liberó de ese destino, y luego me ofreció algo que nunca había tenido en toda mi vida. Una elección. Elegí el amor sobre el deber, la sociedad sobre la obediencia, la alegría sobre la mera supervivencia. Si eso los escandaliza,
Los invito a examinar por qué la autonomía de una mujer es más impactante que su mercantilización. Los invito a cuestionar por qué mi elección es vista como vergonzosa, mientras que el intento de mi padre de venderme al mejor postor es simplemente aceptado como el derecho de un padre. El silencio se prolongó durante 3 latidos, 4, y luego los amigos industriales de Sebastián comenzaron a aplaudir, lentamente al principio y luego con más entusiasmo, a los que se unieron vacilantemente algunos de los aristócratas más progresistas, hasta que el salón de baile se llenó con el sonido de la aprobación, mientras Lord Dashwood permanecía desaliñado y desesperado en el centro de todo, su poder desaparecido, reducido a una figura patética que se había conducido a sí mismo al espectáculo público. Arabella lo miró entonces, lo miró de verdad, y no vio al tirano que había controlado su vida, sino a un hombre disminuido cuya crueldad finalmente le había costado todo. «Gracias, padre», dijo en voz baja, aunque su voz aún se oyó, «por mostrarme exactamente qué tipo de hombre evitar, por ser tan reprensible que la bondad de Sebastián brilló en un claro contraste, por enseñarme que vale la pena luchar por la libertad, incluso cuando esa lucha te aterroriza». Los lacayos avanzaron entonces para escoltar a Lord Dashwood fuera, y él se fue sin más protestas, murmurando incoherentemente sobre hijas ingratas y comerciantes trepadores sociales. Y su retirada fue patética en lugar de dramática, un tirano caído disminuido por su propio veneno. La música se reanudó, la conversación volviendo gradualmente a sus niveles normales. Aunque ahora cada discusión parecía centrarse en el coraje de la señora Wentworth y la caída en desgracia de Lord Dashwood, y Arabella sintió la mano de Sebastián en su codo, guiándola a la pista de baile para un vals. «Estuviste magnífica», dijo mientras comenzaban a moverse juntos, su voz áspera por la emoción. «Nunca he estado más orgulloso de nadie en mi vida». Arabella apoyó la cabeza brevemente en su hombro, un gesto de confianza e intimidad que le hizo contener el aliento, que hablaba de sociedad y amor más claramente de lo que cualquier palabra podría hacerlo. «Estaba aterrorizada», admitió, «pero me di cuenta de que ya no podía herirme. Su único poder era el miedo que yo le daba, y elegí recuperarlo». Valsaron en silencio por un momento, el salón de baile zumbando con una conversación que remodelaría la sociedad de Londres, con especulaciones sobre los Wentworth y su matrimonio poco convencional y su deliberada mezcla de clases, y Arabella sintió que la felicidad se asentaba en su pecho como un cálido resplandor. Entonces Sebastián habló de nuevo, su voz con una nota de entusiasmo juvenil que lo hacía parecer más joven. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo. «Una finca en Kent, descuidada pero llena de potencial. Extensos terrenos que necesitan una visión, jardines que podrían ser extraordinarios con el cuidado adecuado. ¿Querrías, es decir, considerarías hacerla nuestra? ¿Diseñar jardines allí? Podría ser nuestro verdadero hogar, lejos del espectáculo de Londres, un lugar para construir nuestra vida juntos». Arabella se echó hacia atrás para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría no derramadas. «Jardines», repitió. «¿De verdad? Mi propio proyecto». Sebastián sonrió, sincero y cálido. «Tu propio todo», dijo. «Pensé que podríamos convertirlo en nuestro verdadero hogar. Lejos de todo esto, lejos de las expectativas de la sociedad, solo nosotros construyendo algo hermoso juntos». Arabella lo besó entonces, allí mismo en medio del salón de baile con la mitad de la sociedad de Londres observando, y no le importó quién la viera o qué pensaran, porque finalmente había aprendido que su felicidad importaba más que su aprobación. 6 meses después, la finca de Kent se había convertido en su santuario, y Arabella estaba en los jardines con las manos sucias de plantar, el cabello escapando de sus horquillas,
el rostro enrojecido por el esfuerzo y la alegría mientras dirigía a los paisajistas con una autoridad segura. Los terrenos eran dolorosamente hermosos. Jardines silvestres que se domaban lentamente en algo extraordinario, árboles antiguos que proporcionaban sombra y estructura, y la casa señorial brillaba dorada bajo el sol de la tarde detrás de ella. Sebastián observaba desde la terraza, sosteniendo sus guantes y sombrero desechados como tesoros, su expresión de adoración desnuda, mientras observaba a su esposa en su elemento, creando belleza a partir del abandono, devolviendo la vida a espacios que habían sido olvidados. Un lacayo se acercó con el correo de la tarde, y Arabella se limpió las manos en su delantal de jardinería antes de aceptar las cartas, su rostro iluminándose cuando reconoció la letra de Lidia. La abrió de inmediato, leyendo en voz alta para Sebastián, mientras él se unía a ella entre las rosas. Está siendo cortejada por el señor Whitmore, el botánico que le presentamos en nuestro baile, dijo Arabella, su voz quebrándose por la emoción. Escucha lo que escribe. Me pide mis opiniones y escucha mis respuestas, igual que Sebastián hace contigo. ¿Así se siente el amor, Bella? No mariposas y poesía, sino ser verdaderamente vista, verdaderamente escuchada, verdaderamente valorada por quien soy en lugar de por lo que represento. Oh, Sebastián, está aprendiendo lo que yo aprendí. Sebastián la rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Que el amor es una sociedad, no una posesión, dijo en voz baja. Que los mejores matrimonios se basan en el respeto y la igualdad en lugar del control. Arabella se giró en sus brazos, manchada de tierra y radiante, más hermosa de lo que nunca había estado en ningún salón de baile. Que la libertad y el amor no son opuestos, dijo. Son la misma cosa. Cuando realmente amas a alguien, quieres que sea libre, que elija su propio camino, que se convierta en la versión más completa de sí mismo. Y cuando eres verdaderamente libre, puedes elegir el amor sin miedo, sin reservas, sin preguntarte si es real o simplemente supervivencia disfrazada de afecto. Volvió a mirar los jardines, la belleza que estaban creando juntos, y pensó en aquella fría tarde de marzo, cuando había estado de pie, inadvertida, en la puerta del estudio de su padre, y había presenciado una transacción que no entendía. 50.000 libras, el precio de la libertad. Había pensado que era el costo de su jaula, otro ejemplo de hombres trocando mujeres como propiedad, pero se había equivocado. Era la llave que lo desbloqueó todo, el comienzo de un viaje desde el cautiverio a la elección, del miedo al amor, de la supervivencia a la alegría. La transacción no había sido para comprarla, sino para liberarla, dándole la autonomía para elegir su propio futuro, y ella había elegido a Sebastián, elegido la sociedad, elegido una vida donde podía ser plenamente ella misma, sin disculpas ni miedo. La carta de Lidia crujió en su mano, hablando de cortejo y respeto, y de ser valorada, y Arabella sonrió porque la libertad que Sebastián había comprado para ella se estaba extendiendo, creando posibilidades para su hermana, remodelando lo que el matrimonio podría significar para la siguiente generación. Los jardines se extendían a su alrededor, salvajes y hermosos y llenos de potencial. Y en algún lugar de Londres la sociedad todavía cotilleaba sobre los Wentworth y su baile poco convencional y la forma en que la señora Wentworth había desafiado públicamente a su padre, pero aquí en Kent nada de eso importaba. Aquí solo había crecimiento y amor y la tranquila satisfacción de construir algo real juntos, de elegir cada día quedarse no porque debiera, sino porque quería, porque la libertad no significaba nada si no podía usarla para elegir la vida que la hacía más feliz. Sebastián le besó la coronilla, abrazándola entre las rosas que habían plantado juntos, y Arabella cerró los ojos y respiró el aroma de la tierra y las flores y la primavera, sintiéndose más viva de lo que nunca había imaginado posible.
agradecida más allá de las palabras por la transacción que había presenciado aquella tarde de marzo, por las 50.000 libras que habían parecido un precio pero que en realidad eran un regalo, por el hombre que la había amado lo suficiente como para liberarla y luego esperar a ver si ella elegía quedarse. Y lo había hecho. Lo elegiría una y otra vez por el resto de su vida, libremente y con alegría y sin reservas, porque algunas jaulas deben romperse incluso si el pájaro teme al cielo abierto, y una vez liberado, una vez dada la opción, ese pájaro podría descubrir que el mayor vuelo de todos es elegir construir un nido con alguien que nunca soñaría con cortarle las alas.